Ahí dice agrega un invitado. Espera, es que no tenemos gente, se tiene que sumar tu compañera. Espera que estamos avisando. Ahí está Graciana. Hola, Gra. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Qué nervios, ¿eh? No, más o menos, falta de costumbre. Hola, Lu Sí. Rivero, bienvenida. Gracias por unirte. Bueno, ahí estamos. Después de tantas dificultades con la tecnología para nosotros. Mirá, Ana Clara desde España. ¡Ay, qué linda! Hola, Gracias, bienvenida. hija. ¿Cómo estás? Bien, bien. Así que Bueno, bueno, qué hermosa difícil, ¿no es esta cierto? Todo muestra. lo de la muestra, Gran. Sí, preciosa. La verdad que qué lindas cosas. Sí, Cuánto exacto. trabajo. Cuánto trabajo, cuánto trabajo. Parecía que la época de pandemia al final iba a ser improductiva y sin embargo hay una catarata de trabajos, de cosas hechas por parte de los eh, chicos, por parte nuestra también, ¿no es cierto? sí, aparte como que hay mucho compromiso. Vi las producciones de los chicos más pequeños, los de ciclo básico, que recién empiezan y como decía Leandro en el otro vivo, es decir, entraron así en primer año con todo este nuevo mundo. Sí, sí. Y también para nosotros sorteando una catarata de dificultades que no, sobre tecnologías que tampoco manejamos muy bien. En realidad son más ellos Ah, los que nos no, enseñan a nosotros que otra cosa, ¿no? estamos aprendiendo al minuto cero, es decir, Vamos aprendiendo, exactamente. Anto, sí, hola, Azul, hola, Lu, ¿cómo andan? tenemos que hacer agradecimientos generales a todos los que nos ayudaron Total, con la total, tecnología, los de adentro, de total. afuera, Sí, compañeros, familia, ¿no? sí, exacto, exacto. Bueno, tratando de hacer lo mejor posible para que esto salga adelante, ¿no es cierto? Este proyecto Sí, salga sí, adelante. sí. Sí, bueno, y esto, Hola, entender que podemos seguir el año que viene, que se puede ver desde otro lugar, por más que haya sí, presencialidad, vamos a sí, poder seguir trabajando desde estos lugares para poder contactarnos con otras personas, con otros lugares, con gente de otros lugares. seguro, Eso también, abrir el abanico, ¿no es cierto? seguramente, Acá sí, sí. la Rabino se conectó también. Bueno, ahí va llegando un Lo que poco de decía gente. también Graciela, el tema de que los chicos se ponen nombres raros, entonces no sabemos quiénes son, pero bueno, Román, acá está. Bienvenidos, bienvenidos al que se vaya acercando. Claro. Ahí está Lean. Leandro, Bueno, haciendo ahí el cante. hola, Ah, Anto, ¿cómo estás? milagros, tanto tiempo. Una Eso es lo que futura tiene que también, profesora. esta cuestión permite ir encontrándose con gente que uno hace mucho tiempo que no ve, ¿no es cierto? Porque ya no Sí, es sí, alumno de uno, o porque lo tuvo hace mucho tiempo, esas cuestiones también están buenas, ¿no es cierto? Que la presencialidad no lo permite a veces más que cruzarse por los pasillos. claro, sí, sí. Ahí está Milagros, la futura profesora de lengua también, ¿eh? Ah, mira, buenísimo, buenísimo. Bueno, qué lindo. Bueno, Gra, vamos comenzando con lo que habíamos pensado. ¿Te parece? Bueno, Sí, listo, te parece, total, arrancamos. la vamos a dejar grabada, así que en Ah, sí, todo sí. caso, Rosana claro, también, sí, mirá, sí, sí. Ahí mira. va. Después el que quiere Este, ir escuchando, y más vale que el que quiere ir participando nos puede ir chateando ahí, vamos leyendo los comentarios, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. Sí, sí. La idea es hacer como una especie de síntesis, un resumen, algunos comentarios sobre lo que es la literatura fantástica y podemos dar comienzo con un cuento de literatura fantástica, ¿no es cierto? Les voy a Dale. leer entonces el cuento que se llama La muerte de Enrique Anderson Imbert. Dice así: la automovilista, negro el vestido, negro el pelo, negro los ojos,
pero con la cara tan pálida que a pesar del mediodía parecía que en su tez se hubiese detenido un relámpago. La automovilista vio en el camino a una muchacha que hacía señas para que parara. Paró. ¿Me llevas? Hasta el pueblo nomás, dijo la muchacha. Sube, dijo la automovilista, y el auto arrancó a toda velocidad por el camino que bordeaba la montaña. Muchas gracias, dijo la muchacha con un gracioso mohín. Pero, ¿no tienes miedo de levantar por el camino a personas desconocidas? Podrían hacerte daño. Esto está tan desierto. No, no, no tengo miedo. ¿Y si levantaras a alguien que te atraca? No tengo miedo. ¿Y si te matan? No tengo miedo. ¿No? Permíteme presentarme, dijo entonces la muchacha que tenía los ojos grandes, límpidos, imaginativos, y enseguida, conteniendo la risa, fingió una voz cavernosa. Soy la muerte, la muerte. La automovilista sonrió misteriosamente. En la próxima curva el auto se desbarrancó. La muchacha quedó muerta entre las piedras. La automovilista siguió a pie y al llegar a un cactus desapareció. Siempre lo que nos pasa con la literatura fantástica, que nos deja ahí con un signo de interrogación, ¿no es cierto? Exactamente, es como que la literatura fantástica lo que permite es este mundo de lo natural, de lo ordinario, ¿sí? Hasta que de repente sucede algo extraordinario, ¿sí? Algo que nosotros no podemos responder bajo ninguna regla o ley conocida, ¿sí? Y que tenemos que buscar en otros lugares, ¿sí? Como puede ser el tema de lo onírico, lo sobrenatural, ¿no es cierto? Pero bueno, entender que la literatura fantástica tiene sus orígenes en el romanticismo, según Jaime Rez, donde dice que aparece el romanticismo, lo que hace es retomar algunos temas de la literatura medieval, donde nada se podía responder, donde había mucho misterio, y donde había las apariciones de hadas, de brujas, ¿sí? De seres extraños, ¿sí? Eso sería como una especie de historia de dónde surge. Y el tema del miedo, ¿no es cierto? De dudar sobre lo que sucede todo el tiempo, que es otra de las propuestas que da Todorov en su definición de literatura fantástica, ¿no es cierto? Aparece Totalmente. lo fantástico está entre lo maravilloso y lo extraño. Exacto, esa clasificación por ahí que a los chicos les gusta tanto, esta cuestión de poder encasillar, esa necesidad que tenemos permanente de poder encasillar las cosas, ¿no es cierto? Entonces, o es fantástico maravilloso, o es fantástico extraño, o estas cuestiones del fantástico puro que nos encantan porque nos permiten encontrar ese espacio donde podemos navegar la incertidumbre sin problema alguno, ¿no es cierto? Claro, y bueno, y la incertidumbre, esta duda, se va a dar como premisa, según todos, tanto en uno de los personajes como en el lector, ¿sí? El lector va a acompañar al personaje y en algún momento tiene que tomar una decisión, es decir, explicar a su manera cómo termina en este caso el cuento, como pasa en el caso de la muerte, ¿sí? Eso sería otro de los puntos a tener en cuenta, ¿no es cierto? Sí, aparte es Eh, interesante, mira, me parece a mí esta cuestión de, nosotros con los chicos de quinto B2 trabajábamos el fantasy y decía el fantasy de Jackson que en realidad eh, Jackson. lo fantástico sería como parasitario del realismo, ¿no es cierto? Que aparece ahí y les transcurre a los personajes y el lector también participa de ese transcurrir, ¿no es cierto? Claro, claro, sí, sí, por eso aparece esto que habla sobre la atmósfera, ¿no es cierto? La atmósfera que se va creando a medida que va pasando el cuento, ¿sí? De Sí. pasar de esto ordinario, como también lo plantea el binomio, este binomio lo plantea también Edelweiss Serra en su libro, que acá lo tengo, Tipología del cuento argentino, ¿sí? Donde ella plantea el binomio entre lo ordinario y lo extraordinario, ¿sí? Es decir, se responde a las leyes del ordinario hasta que de repente sucede algo que no tenemos las leyes marcadas como para poder explicar lo que acontece.
Exacto, Eh, exacto. Se aleja de lo racional, de esa cuestión racional que nos tiene atravesada la vida cotidiana, ¿no es cierto? Que es propia también del realismo, claro. Y bueno, y que también es un como, requisito del fantástico, ¿no es cierto? El fantástico requiere que primero haya un ámbito realista, digamos, como para poder claro, atravesar, ¿no es cierto? claro, sí, sí. Y bueno, después también aparece lo que dice Ana María Barrenechea, que habla de lo normal y lo anormal también, ¿no es cierto? Ujú, Siempre, ujú. entonces, fíjense que tanto las definiciones teóricas como lo que es la lectura va como una especie de péndulo, ¿no? Oscila entre una cosa y la otra, ¿sí? No hay una definición, como decíamos en el maravilloso, nosotros ya en la primera lectura sabemos que todo lo que sucede es Sí, aceptado por el lector, ¿no es cierto? exacto, Y, exacto. Aparte casi y que no de- lo cuestionamos al maravilloso, ¿no es cierto? Es el mundo mágico y lo tomamos y lo aceptamos así y no nos preocupa, ¿no es cierto? claro, claro, exactamente. Y Cuestionamos un bueno, poco más esa cuestión cuando ya aparece esta otra parte del fantástico, digamos, ¿no es cierto? claro. Mm. Y bueno, en el caso, hablamos de teoría, también podemos hablar de los antecedentes, ¿no es cierto? El escritor del fantástico teniendo al terror también, que es Edgar Allan Poe, ¿no es cierto? Con todo el tema de los miedos, la asociación de lo tenebroso, La lo locura, impredecible, lo misterioso que es tanto fuera como dentro, ¿no es cierto?, de los ujú, personajes. exacto, Estos cuentos de Poe, por ejemplo, donde se cuestiona, ¿no es cierto?, su vida, como William Wilson, la caída de la casa Asher, ¿sí? El tema total, de lo siniestro, la muerte, la locura, las exacto, obsesiones, sí, ¿sí? sí. Que son También temas que, en El gato sí, negro, también en, ¿cómo se llama? En El corazón del actor, esta cuestión claro, presente permanentemente del loco, no me crean loco o me dicen que estoy loco, pero bueno, esos miedos que son internos, ¿no es cierto? Y que también claro, claro, acá nos agrega Graciela, dice, el famoso pacto de lectura. Sí, uno claro, se tiene que, es una de las condiciones del fantástico, creo, entregarse al fantástico, ¿no es cierto? Y vivirlo y claro. experimentarlo. Tal cual, sí, Ujú, sí. Bueno, y después tendríamos lo que sería los escritores argentinos, es decir, desde ujú. Cortázar, con su concepción de lo fantástico, eh, Silvino Campo, Horacio Quiroga, un escritor que trabaja el tema de lo extraño, más que lo fantástico, aquello que Exacto, podemos dar una explicación, como en el caso del almohadón de plumas, donde aparece exacto, una explicación final, pero que en realidad son más dudas que certezas, ¿no es cierto?, que las que exacto. quedan en esos relatos, ¿sí? Sí, Y Silvino sí, Campo que trabaja el tema de la crueldad, por ejemplo, cómo aparece el elemento de personajes nuevos como son los niños y los jóvenes, ¿sí? exacto. Incursiona desde ese lugar, desde el miedo de estos personajes jóvenes, ¿sí? Este, para marcar un poquito el traspaso de lo que perturba en este caso, tanto al lector otra vez Exactamente, como al personaje. Sí. exactamente. Sí, 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 Bueno, sin duda. Cortázar es tu tema, a ver. Sí, no, en realidad por ahí el aporte interesante que a mí me parece que hace Cortázar es esta cuestión de plantear el fantástico como un sentimiento. Hasta acá veníamos por ahí haciéndote transcurrir con una cuestión de clasificación, de identificación, y en realidad lo que hace Cortázar, me parece a mí, es explicar que en realidad es una vivencia el fantástico. Él dice, yo desde chiquito encuentro que hay un espacio entre la realidad o el mundo real, tal cual como nosotros lo conocemos, y esas cuestiones que nos suceden que quizá muchas veces nosotros las tomamos como si fueran coincidencias, decía él, ¿no? Entonces, no Ujú, sé, desde pensar en una persona y que esa persona me llame por teléfono o me mande un WhatsApp, y eso que nosotros atribuimos como una casualidad o una coincidencia, él en realidad lo que presenta es esta cuestión que dice, tenemos que ser permeables a vivir el fantástico. Estamos tan claro, instalados en la realidad, en esta búsqueda de las explicaciones lógicas del mundo racional, el mundo
que rige sí, la física, la química, la matemática, la vida, la biología, y en realidad cuando nosotros bajamos ese, digamos, como esa barrera y nos permitimos experimentar el fantástico, dice, nos encontramos con esto que él denomina el extrañamiento, ¿no es cierto? Esa sensación donde nos pasan cosas que eh, no podemos explicar desde ese lugar. sí, Entonces, bueno, sí, si nosotros empezamos a leer a los chicos, por ejemplo, con los de quinto, fuimos leyendo el cuento No se culpe a nadie. De hecho, hay una reseña publicada, una reseña sí, crítica que publicaron los chicos, que armaron los chicos y publicamos ahora en nuestro Instagram y en nuestro YouTube, donde aparece esta cuestión tan sencilla como ponerse un pullover, ¿no es cierto? Y cómo sí, esa sensación se va transformando y a uno los deja descolocado, y ni qué decir con ese final que nos deja impactados porque no sabemos para dónde disparar y cómo, y bueno, esta cuestión volvemos a lo mismo, ¿no? De la vacilación. Sucedió, hola Lauti, sucedió, no sucedió, qué experimentó, cómo se le pudo transformar ese brazo en todas esas sensaciones, en todos esos sí, animales que aparecen allí en este cuento, ¿no? Bueno, me sí, parece que sí. ese es el gran aporte que trae Cortázar con esta cuestión de vivir el fantástico como un sentimiento, como una cosa intrínseca, como algo que podemos experimentar, ¿no? Sí, sí, perfecto. Sí, de hecho, en el caso de Cortázar hay esto del sentimiento, ¿no es cierto? Se transmiten estos personajes, como dice los cuentos, bueno, Axolotl, este, La noche boca arriba, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es Total, uno se total. atraviesa este personaje que va de un lado al otro, esto de los pasajes, ¿no es cierto? Que también está Cortázar con su literatura, ¿no es cierto? Sí, Este, inclusive hasta los hechos más irracionales, digamos, porque en Bestiario, esta cuestión de por ahí, un tigre, los chicos cuando lo leían decían, no sabíamos si el tigre era un personaje, si el nene era el nene, te confunde hasta con los nombres, ¿no es cierto? Esa cuestión sí, de sí, sí, sí. permanentemente el estado ese de incertidumbre para el lector, ¿no es cierto? Que también lo va experimentando el narrador porque lo larga tal cual como pareciera que lo van viviendo los personajes. Claro, sí, totalmente. Y el hecho de ir transitando la lectura de esas palabras, cómo la palabra te va llevando a otro estado, ¿no es cierto? A otro espacio o a otro tiempo. Transitar la lectura de esos cuentos nos va llevando a distintos espacios, ¿no es cierto? Y después como Sí, que uno tiene que retomar y volver para exacto. poder reconstruir la historia. También eso es lo que genera un poco el fantástico, ¿no es cierto? Que uno se Sí, queda con ese sabor de la duda y tiene que volver como para posicionarse, ¿no es cierto? Con una postura frente a la lectura. sí. Eso es muy enriquecedor en la literatura fantástica, por ejemplo, que es como el policial, ¿no es cierto? Que es el Ujú. recurrente, que uno tiene que volver hacia atrás. Bueno, el fantástico nos permite eso también, ¿no es cierto? La relectura, ir Sí. encontrando estos indicios, estos puntos de contacto, estas como lucecitas, ¿no es cierto?, que nos van indicando hacia dónde uno tiene que transitar o elige transitar, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Aparte, esta cuestión, digamos, me parece interesante el fantástico porque nosotros lo abordamos con los chicos desde primero hasta quinto año, es un recorrido que vamos haciendo e inclusive cuando ellos van leyendo el mismo cuento, van experimentando cosas diferentes con el pasar del tiempo, ¿no es cierto? No solamente Claro, por sus experiencias de lectura, sino porque te va impactando desde un lugar diferente, que con toda la literatura nos pasa eso, pero me parece que el fantástico tiene este plus del extrañamiento, incertidumbre, vacilación, que es buenísimo. A mí por lo menos es de los géneros que más me gustan. sí, a mí también, de hecho, El almohadón de plumas de Quiroga y La noche boca arriba de Cortázar son dos cuentos que no me canso de abordarlos, de leerlos, releerlos, trabajarlos desde distintos lugares. Bueno, y ahora, por ejemplo, estoy descubriendo, gracias a la profesora Ariana Osang del otro colegio, del Colegio Ameguino, Sí. estoy incursionando con la lectura de Mariana Enríquez y Samantha Schweblin, dos escritoras argentinas, muy jóvenes ellas, ganadoras de premios, y tienen unos cuentos interesantes que también lo estamos trabajando. En el caso de Mariana Enríquez trabaja el género de terror, lo reformula, porque hoy en día con toda
conocimiento que hay de tantas cosas, como que ya, acá me dice Meli que sí amo a Samantha, Sí, sí, ahí este, están. hay lectoras, bueno, el año que viene vamos a trabajar un Bueno, poquito con ellas. ahí va, Este, sí. Abrir un y en poco el el caso de corpus, ¿no es Mariana, cierto? sí, Sí. Mariana, Enrique trabaja, lo voy a leer, unos cuentos que se llaman Los peligros de fumar en la cama. Utiliza elementos también que atraviesa la política, por ejemplo, trabaja el tema de los desaparecidos, hay una escritura con un matiz histórico muy interesante, y por ejemplo habla tiene un lenguaje fresco, renovado, ¿sí? Y se adentra un poco en el inconsciente. La casa de Adela, por ejemplo, un cuento muy lindo, cortito, que Jessica después aquel que trabaja este quiera. cuento, creo. Sí, Ujú. nos lleva también, yo lo trabajé con los chicos, a la caída de la casa Asher, cómo aparece esto de los espacios que también van tomando protagonismo en los cuentos, los objetos, como en el caso de Silvina Ocampo, que también los objetos tienen una significación especial, ¿sí? Y en Ujú. el caso de Yeglin, lo que trabaja es los silencios. La intromisión de los silencios lo que genera es perturbación, tensión, Pájaros en la boca, por ejemplo, Siete casas vacías, otra que se llama Conservas, un cuento espectacular, donde también uno lo va leyendo y a los chicos al final los descoloca, este, y entonces trabaja el tema del terror a partir de estos silencios, aquello que no se dice y que uno tiene que reponer, ¿no es cierto?, con las Claro, lecturas. Así que exacto. esto es una invitación a que los chicos puedan empezar también a leer literatura contemporánea, un poco Claro. mucho más cercana, más Ujú. allá que los clásicos obviamente Por son supuesto. imperdibles, toda la colección de Poe. Ahora, acá tengo cuentos de terror de Poe, Quiroga Stoker, que también yo los tengo en Classroom, está digitalizado, así que el Qué que quiera lo va bien. a poder mandar un Excelente. mensajito para que se lo suba ahora en vacaciones. El Ujú. cuento fantástico argentino, Borges, Cortázar y Ocampo, Ujú. que es una colección de Golu, que es muy interesante, que nos permite como también ver desde un abanico, ¿no es cierto?, de escritores, clásicos, dijimos, y contemporáneos, ¿no es cierto? Total. Bueno, ahí se va uniendo mucha gente, Ale, van mirando, Ale, Candu, a veces nosotros fui viendo también otros alumnos que, bueno, me fueron pasando, eh, ahí hay un comentario que dice, es muy sutil el eh, fantástico de Silvino Campo, la soga, el vestido de terciopelo, sí, ciertamente. Hay sí, otro que no me acuerdo cómo se llama, que es de los pasitos, el bueno, cielo de Claraboya, el, ese, el, ese. el- Ese es sí, 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 tremendo, sí, digamos, ¿no es cierto? Hay que tener estómago para leer porque todo lo que uno sí, sí, logra sí, reponer es tan perverso en algún punto, ¿no es cierto? sí, 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 sí. Que deja, Mateo, hola, ¿cómo estás? Eh, bueno, también está bueno esto que los chicos sepan que, hola, hola, ¿cómo va? Hola, Que los Mateo. chicos sepan que también nosotros compartimos literatura o sea, trabajamos literatura que a nosotros también nos gusta, ¿no es cierto? Que también nosotros Claro, participamos como lectoras de esos relatos, ¿no es cierto? Que sí, también me sí, parece sí, que sí. es súper valioso. Edgar Allan Poe Edgar, ilustrado, bueno, ahí va, ahí tenemos otra recomendación más. Mili, hola, ¿cómo estás, Mili? Alumnos de primero de hace mucho tiempo ya, o el año pasado, o el anterior, viste que uno después les va claro. perdiendo a los chicos el rastro. Bueno, Bueno, eh, tenemos también a nuestro querido escritor cordobés, que tuvimos el Ni gusto qué de decir. conocer. Hola, Mili, hola. Este, Sí, de hecho es la fija de primero, ¿no es cierto? Hay muchos trabajos de primero y de segundo año para recomendarles a los chicos que vayan y miren o escuchen claro, ahora en la muestra hablamos de Sergio Aguirre, ¿no es cierto? Sergio Aguirre, está cierto, sí, sí, sí. La fan de No se Aguirre. oculte a nadie, No se oculte a Cortázar, nadie. Claro, correcto, correcto, sí. Bueno, sí, creo que a todos los que fuimos pasando y experimentando el fantástico, siempre algún relato nos va quedando,
¿sí? Claro, claro, sí, Sí, sí. es de los más, Este, y, inclusive el bueno, fantástico más Borges también con sus rimas circulares. sí, ¿Sí? claro, Y acá Edel Serra en su tipología del cuento, ¿sí? Ella toma en cuenta algunos temas y sobre esos temas recomienda unos libros o unos cuentos que representan. Yo los marqué algunos para que aquel que quiera. Por ejemplo, en el plano mítico y arquetípico, La isla al mediodía, cuando hay una intervención divina, el milagro secreto de Borges, por ahí está. ejemplo, Ujú. presencia insólita, neorreales del hombre y la naturaleza, Lubina de Rulfo, que Rulfo nosotros siempre lo tenemos como relato de realismo mágico. Sí, Después, exacto. cuando hay algo fuera del tiempo o en el espacio, el perjurio de la nieve de Bioy Casares, en una órbita súper real, La red de Silvino Campo, el Es ahí nos último van viaje poniendo de... los chicos. A mí me encantó Corazón delator. Bueno, Poe, no hay con qué Bien, darle, ¿no es cierto? sí, 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 sí. Hay un audio también de un audiolibro del Corazón de la Torsi en la Sí, muestra. nosotros vemos en primerito, hay un video ahí, y armaron un corto que está muy bueno, está en inglés, pero está subtitulado. Eso lo Ah, trabajamos y bueno, está muy bueno. Yo creo que, bueno, empezar por Poe es casi lo lógico, ¿no es cierto?, a la hora de trabajar el el tema fantástico. del sueño y la alucinación, ruinas circulares de Los Borges, por ejemplo, circulares, exacto. La noche boca arriba, por la Sí, metamorfosis de la semilla de Carpentier, el tema del doble, el otro cielo de Cortázar, ahí el está. tema de la lectura, las moscas y la novia, las moscas de Quiroga y la novia robada de Onetti, ¿sí? Otro escritor también que a veces no está muy difundido, Onetti, ¿sí? Sí, Que trabaja sí, también la literatura. Y de ahí hecho hay está. una antología que yo rescaté también por internet de Rodolfo Walsh, que es Antología del Cuento Extraño. Interesante también cuentos que recopiló él, como para poder también ampliar el tema de la lectura, ¿no es cierto? Bien, Para bien, fantástico, buenísimo. tiene material para el verano, ¿sí? Exacto. Para Me parece que regocijarse. le fuimos dejando así un montón de recomendaciones a los chicos y a los profes y a todos los que vayan mirando esto, si no es ahora, después porque va a quedar Claro, subida esta charla en nuestro Instagram. sí, sí, Bueno, sí. a veces uno cuando está muy aburrido, no tiene nada que hacer, a veces las lecturas son excelentes compañías, ¿no es cierto? Aparte, a mí lo que me encanta de la lectura en sí, más allá de cualquier tipo de lectura, es la lectura del cuento, porque el cuento es corto, es rápido, Total, uno lo total. puede leer en cualquier momentito, la novela Sí, quizás lleva otros tiempos, lleva otro y hoy en proceso. día con la vertiginosidad de los tiempos, el cuento viene bárbaro. Ujú. Buenísimo. Bueno, creo Muchos que más están o en menos novelas gráficas, dicen ahí está. acá, Hola Exacto. Rayén, Bueno, ya Josefina. creo que podemos ir más o menos redondeando, ¿no es cierto? Sí, sí, Bien, esperando que les haya interesado lo que fuimos charlando, fuimos retomando más o menos lo que se va trabajando durante el año, ya sea o en los cursos de básica o después en quinto año, cuando vamos trabajando específicamente la edición y una la edición corrección. fantástica, sí, sí. Fantástico. Yo terminé El niño de pijama de rayas. Bueno, ¿ves? Bien. Ahí vamos. Bueno, está interesante también como ellos, o sea, seguramente cuando si van visualizando esta charla, a algunos se le va a venir a la cabeza cosas que fueron leyendo, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, sí. Bueno, Bueno, bueno. radica entonces esto, dudar, vacilar, acompañar al protagonista en esta duda, y nos quedaría terminar con el cuento Mera Sugestión. No sé si te gustó, Correcto. Sí, ¿sí? sí, es muy interesante, sobre todo por esta cuestión que charlábamos del último marco teórico de Cortázar y esta cuestión de sentir. El fantástico es un Sí, sentimiento. Bueno, me parece que este totalmente. cuento, este último, me parece que es, digamos, el ejemplo más claro por ahí de esta experimentación propia, interna, ¿no es cierto?, Claro, de sí, cómo sí, se sí. vive el fantástico. ¿Lo leemos? Exacto. Dale, ¿lees vos o lo leo yo? Lo leo, lo leo. Dice, Dale. bien, mera sugestión. Mis amigos dicen que soy muy sugestionable. Creo que tienen razón. Como argumento, aducen un pequeño episodio que me ocurrió el jueves pasado. Esa mañana yo estaba leyendo una novela de terror y aunque era pleno día,
me sugestioné. La sugestión me infundió la idea de que en la cocina había un feroz asesino, y este feroz asesino, esgrimiendo un enorme puñal, aguardaba que yo entrase en la cocina para abalanzarse sobre mí y clavarme el cuchillo en la espalda. De modo que pese a que yo estaba sentado frente a la puerta de la cocina y que nadie podría haber entrado en ella sin que yo lo hubiera visto y que, excepto aquella puerta, la cocina carecía de otro acceso. Pese a todos estos hechos, yo, sin embargo, estaba enteramente convencido de que el asesino acechaba tras la puerta cerrada. De manera que me hallaba sugestionado y no me atrevía a entrar en la cocina. Esto me preocupaba, pues se acercaba la hora del almuerzo y sería imprescindible que yo entrase en la cocina. Entonces sonó el timbre. «Entre», grité sin levantarme. «Está sin llave». Entró el portero del edificio, con 2 o 3 cartas. «Se me durmió la pierna», dije. «¿No podría ir a la cocina y traerme un vaso de agua?» El portero dijo, «¿Cómo no?», y abrió la puerta de la cocina y entró. Oí un grito de dolor y el ruido de un cuerpo que, al caer, arrastraba tras sí platos o botellas. Entonces salté de mi silla y corrí a la cocina. El portero, con medio cuerpo sobre la mesa y un enorme puñal clavado en la espalda, yacía muerto. Ahora, ya tranquilizado, pude comprobar que, desde luego, en la cocina no había ningún asesino. Se trataba, como es lógico, de un caso de mera sugestión. Otra vez, Increíble. o sea, increíble, ¿no? De dejarme petrificado, sin explicación de ningún tipo, Claro. bueno, y a vivenciar esta cuestión, intentar buscarle y si no, someterme a la explicación que dice el propio narrador. Claro, totalmente. Esto de algo pequeño, sí, trivial, por ejemplo, ¿no? Algo que pasa así nomás, es una mera sugestión, increíble. Me encanta este cuento, siempre lo trabajo Fernando Sorrentino, porque es breve, impacta, es conciso, ¿sí? La verdad que, bueno, como para Bueno, cierre de la lectura fantástica, vino muy bien, ¿sí? esperemos que lo disfruten. Bueno, desde Bueno. aquí les agradecemos a todos los que se unieron, a todos los que vayan a escuchar más luego porque ahora no pudieron, y bueno, Sí. eso es todo, ¿no? Seguir viendo bueno, todo lo del Instagram, que vamos a ver cómo después lo podemos Lo mantener en el demás tiempo para que lo puedan ver, también, porque esto se va difundiendo y seguramente hoy que tuvieron clases, lo podrán ver quizás mañana o en la semana, ¿sí? O con un exacto. cierre de año que ya estamos próximos. Así que bueno, gracias acá Leandro que nos Sí, gracias. aplaude. Bueno, un Bueno, placer. lo hicimos, Sí, un placer esto que se repita, porque como dijo Graciela, que ella tampoco se animaba, bueno, nosotros tampoco, es la primera sí, vez. Yo no me todo animé a recitar a experimental. Martín Fierro, por ejemplo, me No se anticipé pierdan estilo después nuestras gancho. lecturas. Claro, perfecto, sí, así que bueno, Bien, bueno, un les agradecemos disfrute, a la verdad que todos. es un disfrute este trabajo, es un disfrute la profesión que tenemos y disfrutar también el trabajo en el colegio que es siempre nos gratifica. Roxana, lindo, gracias. Roxana también con sus Gracias, muy trabajos amable. hermosos, este año también trabajó un montón. La verdad que nos Gracias. seguimos, así que bueno, Bien, es un placer. correcto. Bueno, los dejamos en Abrazote. esta Y muestra queda que todavía guardada tenemos tiempo. la charla. Listo. Chau, Ah, chau, María. Un chao, beso. chao. Gracias. Gracias por acompañar, ¿eh? Gracias. Gracias.